La noche estaba teñida de un silencio helado, roto solo por el crujir de la nieve bajo sus botas. Clara avanzaba con cautela por el sendero montañoso, envuelta en su abrigo grueso, cuando algo inusual captó su atención, una sombra inmóvil entre los copos que caían sin piedad. Al acercarse, su corazón se detuvo por un instante. Era un hombre, medio cubierto por la nieve, su respiración apenas perceptible, su cuerpo rígido por el frío. Sin pensarlo, Clara lo levantó con esfuerzo, sintiendo como cada músculo del joven se resistía al movimiento, y lo llevó hasta su cabaña, donde el calor del fuego comenzaba a luchar contra el invierno que lo tenía preso. Durante horas, ella aplicó métodos improvisados, frotaba sus manos y pies, le ofrecía té caliente y mantas que absorbían el hielo de su piel. Cada vez que sentía un débil latido, una chispa de esperanza la recorría. El hombre murmuraba palabras incomprensibles, como si el frío hubiera arrancado la memoria de su voz, dejando solo fragmentos de conciencia dispersos. Clara no podía imaginar que aquel extraño salvado al borde de la muerte, en cuestión de días, revelaría secretos que cambiarían por completo su vida y la de todos los que los rodeaban. Cuando finalmente abrió los ojos, su mirada era intensa, cargada de un misterio que hizo que Clara retrocediera un paso. No era solo un hombre rescatado de la nieve, había algo en él, en la manera en que observaba el mundo, que parecía conocer lugares y personas que ella jamás había visto. Intentó preguntarle su nombre, pero él solo susurró, no recuerdo, todo, aún, y su voz se apagó, dejando en el aire un suspense que pesaba más que la nieve que todavía caía afuera. Clara sintió una mezcla de miedo y fascinación. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Qué secretos había traído consigo entre los hielos y la soledad de la montaña? Y, sobre todo, ¿cómo podía un simple encuentro en la nieve convertirse en algo capaz de alterar el curso de sus vidas de maneras que ella ni siquiera podía imaginar? El viento golpeaba la cabaña con fuerza mientras él permanecía inmóvil, y Clara comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. No se trataba solo de salvarlo físicamente, había algo en su historia que pedía ser descubierto, algo que podía ser peligroso y, al mismo tiempo, irresistible. Clara lo observó durante toda la noche, su respiración irregular y sus párpados temblorosos como un recordatorio constante de que estaba al borde de la vida y la muerte. Había algo en sus ojos, un brillo que parecía contener mundos enteros, secretos que no podían ser pronunciados con palabras. Cada vez que intentaba hablar, su voz surgía entrecortada, como si estuviera peleando con un muro invisible. Clara, ayuda, no puedo recordar, murmuró finalmente, y el sonido de su propio nombre en labios ajenos la hizo estremecer. ¿Cómo sabía su nombre a alguien que apenas conocía? Durante los días siguientes, la mujer comenzó a notar pequeños indicios de que aquel hombre no era común. Sus reflejos eran rápidos, casi sobrehumanos, su memoria para detalles que él mismo no podía nombrar era asombrosa. Un simple gesto, un objeto que Clara le mostraba, y él lo reconocía con precisión, describiendo cosas que ella misma había olvidado hacía años. Era como si su mente hubiera sido arrancada de un tiempo diferente, dejándolo atrapado entre lo que fue y lo que apenas estaba comenzando a ser de nuevo. A pesar del frío persistente, comenzaron a establecer una rutina extraña. Clara cocinaba y cuidaba de él, mientras él, con esfuerzo, intentaba caminar de nuevo. A veces, se quedaba mirando por la ventana, sus ojos fijos en la nieve que caía, murmurando palabras que sonaban a fragmentos de otra vida, nombres de ciudades que Clara no reconocía, fechas que parecían imposibles. Eventos que se sentían demasiado precisos para ser imaginarios. Fui alguien importante, antes, dijo una noche, su voz un hilo apenas audible, y luego, como si el pensamiento lo consumiera, volvió a quedarse en silencio. Ella empezó a investigar discretamente. Cada vez que él dormía, revisaba su mochila, sus ropas, buscando cualquier pista sobre su identidad. Encontró un reloj antiguo, con inscripciones casi ilegibles, y un pequeño cuaderno que parecía haber sobrevivido milagrosamente a la nieve y al frío. Sus páginas estaban llenas de símbolos, mapas fragmentados y palabras tachadas, casi como si alguien hubiera intentado borrar la memoria de lo que él sabía. Clara sentía una mezcla de temor y fascinación. Aquello no era solo un hombre perdido, era un rompecabezas que pedía ser resuelto. Una noche, mientras él dormía profundamente, Clara revisaba nuevamente el cuaderno. Entre las líneas borrosas, encontró un nombre repetido varias veces, Elías Mantler. El corazón le dio un vuelco. El nombre era aristocrático, antiguo, resonaba con ecos de familias desaparecidas y misterios históricos. La intriga la consumió. Podía ser que aquel hombre tuviera un pasado tan complejo,
tan lleno de secretos que ni siquiera él mismo recordaba? Cada página que leía aumentaba la sensación de que había tropezado con algo que no debía conocer, algo que había sobrevivido al tiempo, a la nieve, y ahora estaba justo frente a ella. Cuando finalmente él despertó, sus ojos se encontraron con los de Clara. Hubo un instante de silencio absoluto, cargado de tensión, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. «Lo sé, algo en ti, sabe», murmuró, sus palabras inconexas, pero con un tono de urgencia que hizo que Clara contuviera el aliento. «Tranquilo, no estás solo», respondió ella, sin comprender del todo el alcance de lo que estaba diciendo. Pero la paz duró poco. Esa misma noche, escucharon un crujido fuera de la cabaña. Clara, con el corazón latiendo con fuerza, agarró una linterna y se acercó a la puerta. La nieve cubría todo el paisaje, pero entre los árboles, vio sombras moverse de manera extraña. No eran animales, tampoco simples viajantes. Algo o alguien lo buscaba, y parecía saber exactamente dónde se encontraba. Al regresar a la cabaña, encontró a él levantado, alerta, sus ojos brillando con una intensidad que la sorprendió. «No podemos quedarnos, no es seguro», dijo con voz firme, casi autoritaria, y por primera vez desde que lo conoció, parecía recordar fragmentos de sí mismo, como si algo dentro de él se despertara lentamente. Clara quiso preguntar, quiso entender, pero algo en su mirada le indicó que no había tiempo para explicaciones. Mientras preparaban sus pocas pertenencias, él comenzó a contar historias, fragmentos de recuerdos que parecían imposibles, alianzas secretas, traiciones, nombres de personas que habían desaparecido misteriosamente. Cada palabra estaba cargada de una tensión que hacía que Clara sintiera que el mundo fuera mucho más grande y peligroso de lo que jamás había imaginado. Su salvación de la nieve no había sido un accidente. Alguien o algo lo había dejado allí, esperando que alguien lo encontrara, alguien capaz de entender la magnitud de su historia. La noche se volvió más oscura, y los sonidos de la montaña parecían más amenazantes. Cada sombra podía esconder un peligro, cada crujido de la nieve podía ser un aviso. Clara comprendió que su vida y la de aquel hombre estaban entrelazadas ahora de una manera que no tenía retorno. Lo que comenzó como un acto de compasión, un rescate entre la nieve, se estaba transformando en una misión, descubrir quién era realmente, qué secretos guardaba. Y por qué el mundo parecía dispuesto a perseguirlo incluso en su estado más vulnerable. Él se volvió hacia ella, sus ojos fijos y decididos, y dijo, «No tenemos mucho tiempo, si quieren encontrarte a mí, debemos movernos antes del amanecer». Clara asintió, una mezcla de miedo y determinación apretando su pecho. Nunca antes había sentido que el destino la arrastrara tan violentamente hacia algo desconocido, y sin embargo, había una curiosidad imposible de contener, un impulso que la hacía seguirlo sin cuestionar. Mientras recogían los últimos objetos, Clara miró por la ventana una vez más, viendo la nieve que continuaba cayendo, cubriendo los secretos del pasado y del presente con un manto blanco. Pero sabía, con una certeza inexplicable, que la verdad estaba allí, enterrada bajo el hielo, y que cada paso que dieran juntos los acercaría más a un misterio tan profundo que podía cambiar todo lo que creían conocer sobre la realidad, el tiempo y la identidad misma. El viento golpeaba con fuerza la cabaña mientras cerraban la puerta detrás de ellos. Cada paso que daban sobre la nieve crujía como un aviso, y la oscuridad que los rodeaba parecía moverse con vida propia. Clara sostenía su linterna con fuerza, iluminando apenas unos metros delante de ellos, mientras Elías avanzaba con una seguridad sorprendente para alguien que apenas recordaba quién era. Sus ojos recorrían el paisaje con precisión, como si supieran exactamente hacia dónde dirigirse. «Hay un lugar, no muy lejos, donde podremos estar seguros, por ahora», murmuró, su voz tensa pero llena de autoridad. Clara no preguntó, simplemente lo siguió, confiando en el instinto de aquel hombre que parecía emerger de las sombras del tiempo mismo. A medida que avanzaban por el bosque, Elías comenzó a hablar de manera fragmentaria, revelando detalles que hacían que Clara se estremeciera. Hablaba de sociedades secretas, de documentos que contenían verdades prohibidas y de enemigos que se movían entre la gente común sin ser vistos. Sus palabras parecían desconectadas del presente, pero Clara percibía una coherencia oculta, como si cada fragmento de memoria fuera una pieza de un rompecabezas gigantesco que estaba a punto de encajar. «No, todos pueden conocer la verdad, demasiado peligroso», dijo, y sus ojos se nublaron por un instante con un miedo que Clara no había visto antes. Llegaron a un claro donde un viejo cobertizo abandonado se erguía entre los árboles. Elías lo examinó rápidamente, tocando la madera con gestos precisos,
como si recordara algo oculto bajo el polvo y la podredumbre. Aquí, nadie nos encontrará por ahora, pero no será seguro por mucho tiempo, advirtió, y luego se desplomó contra la pared, agotado. Clara se acercó y lo ayudó a recostarse, su corazón latiendo con fuerza. Cada vez que él descansaba, parecía recuperar fragmentos de su memoria, pero con cada fragmento venía también un nuevo peligro, un misterio más profundo que los rodeaba. Mientras encendía una pequeña lámpara que había traído, Clara notó un detalle extraño, símbolos tallados en la madera del cobertizo, antiguos, casi olvidados por el tiempo. Elías los vio y su respiración se aceleró. No, esto, no debería estar aquí, no todavía, susurró, y por primera vez en días, parecía verdaderamente asustado. Clara se inclinó para mirar los símbolos más de cerca. Eran similares a los que había visto en su cuaderno, los mismos que habían sobrevivido a la nieve, al frío y al tiempo. Algo en esos símbolos conectaba su presente con un pasado que nadie le había contado, un pasado que pertenecía a Elías y que ahora estaba empezando a tocarla a ella también. Esa noche, mientras el frío seguía penetrando el cobertizo, Elías comenzó a hablar en sueños. Clara escuchó fragmentos de frases entrecortadas, nombres de lugares, personas desaparecidas, fechas que no coincidían con ningún calendario conocido. Su voz, aunque débil, transmitía urgencia. El archivo no debe caer, los ojos vigilan, murmuraba, y Clara no pudo evitar sentir un escalofrío. Cada palabra parecía un aviso, un mensaje cifrado que debía descifrar antes de que fuera demasiado tarde. La sensación de que alguien lo seguía no desaparecía. La nieve y los árboles no podían ocultar la amenaza que sentían en cada sombra. Al amanecer, Elías despertó con los ojos abiertos, fijos en un punto indefinido. Su respiración era rápida y Clara pudo percibir un cambio en su comportamiento. Ya no era solo un hombre confundido, algo dentro de él había vuelto, un instinto que lo hacía calcular cada movimiento con precisión. Tenemos que movernos, antes de que lo encuentren, dijo, su voz firme, casi cortante. Clara asintió, aunque una parte de ella temía lo desconocido. Sabía que lo que estaba por venir no sería solo una huida, sería un viaje hacia secretos que podrían cambiar todo lo que ella creía sobre la realidad, la historia y la propia identidad de Elías. Mientras empacaban lo poco que tenían, Elías comenzó a mostrar habilidades que desafiaban la lógica. Reconocía senderos que Clara jamás había visto, recordaba pasos seguros a través del bosque y evitaba zonas que podrían ser peligrosas. Cada gesto suyo revelaba que aunque su memoria estaba fragmentada, su conocimiento del mundo era mucho más profundo de lo que aparentaba. Clara no podía evitar sentir asombro y miedo al mismo tiempo. ¿Quién era realmente aquel hombre? ¿Qué tan profunda era la red de secretos en la que estaba atrapado, y cuánto de ese misterio la involucraría a ella? El sol apenas se elevaba cuando llegaron a un río parcialmente congelado. Elías se detuvo, evaluando cuidadosamente la superficie de hielo y el flujo del agua. Por aquí, es más seguro, pero debemos mantenernos atentos, advirtió, y mientras cruzaban, Clara notó que sus manos, aunque todavía temblorosas, eran firmes y decididas, como si cada músculo recordara movimientos que ella no podía comprender. La tensión era palpable, cada crujido del hielo parecía un posible aviso de peligro inminente. Finalmente, después de horas de caminar, llegaron a una pequeña cueva oculta entre las rocas. Elías se detuvo y se volvió hacia Clara, con sus ojos brillando de manera extraña. Aquí, podemos planear, descubrir, lo que buscan, y quién, realmente, soy, dijo, cada palabra cargada de una mezcla de miedo y determinación. Clara entendió que el refugio era solo temporal, la caza había comenzado mucho antes de que lo encontrara en la nieve, y la verdadera amenaza todavía estaba por revelarse. Mientras él descansaba, Clara examinó nuevamente su cuaderno y los símbolos que había encontrado en el cobertizo. Todo parecía conectarse, nombres, fechas, lugares, sociedades secretas. Cada página era un portal a un pasado que desafiaba la lógica y a un futuro que dependía de lo que ellos hicieran ahora. Su instinto le decía que estaban al borde de descubrir algo enorme, algo que podría cambiar no solo sus vidas, sino el mundo tal como lo conocían. Elías abrió los ojos de repente, con una mirada que hizo que Clara contuviera el aliento. Clara, confío en ti, pero debemos actuar, antes de que llegue la noche, y nos encuentre, murmuró. La urgencia en su voz era tangible, y Clara comprendió que el juego de secretos, persecución y revelaciones apenas estaba comenzando.
Lo que había comenzado como un rescate entre la nieve se estaba transformando en una carrera contra un enemigo invisible, un enemigo que parecía conocer cada paso que darían antes incluso de que ellos lo supieran. El silencio dentro de la cueva era casi absoluto, roto solo por el lento goteo de agua que se filtraba entre las piedras. Clara sentía la adrenalina recorrer cada músculo. Su instinto le decía que no podían quedarse quietos ni un instante más. Elías, por su parte, parecía recuperar fragmentos de su ser con cada respiración, su cuerpo rígido ahora más alerta, preparado para lo que fuera necesario. No es solo el frío, no fue un accidente, me dejaron allí, por una razón, dijo finalmente, y sus ojos brillaban con una intensidad que Clara no podía ignorar. La sensación de que había fuerzas más grandes que ellos los observaban creció hasta hacerse casi tangible. Ella lo ayudó a levantarse y, mientras caminaban hacia la entrada de la cueva, Elías comenzó a hablar en un susurro tenso, como si temiera que el viento lo escuchara. Hay un archivo, antiguo, documentos, secretos, poder, demasiado grande, para dejarlo caer. Ellos, lo buscan, me encontraron, y no descansarán, hasta. Su voz se apagó. Y un escalofrío recorrió la columna vertebral de Clara. Cada palabra era un fragmento de un rompecabezas que no entendía del todo, pero la sensación de urgencia era imposible de ignorar. Sabía que la vida de ambos dependía de seguir adelante sin vacilar. Afuera, la nieve había comenzado a arremolinarse con más fuerza, y los árboles se inclinaban bajo la presión del viento. Cada sombra podía ocultar a alguien que los estaba siguiendo. Clara se preguntó cuántos enemigos podrían estar al acecho, cuántas personas conocían ya la verdadera identidad de Elías. Y cuántos se moverían en silencio para asegurarse de que el pasado que él representaba jamás saliera a la luz. Mientras avanzaban, cada crujido bajo sus botas parecía amplificado, resonando en el aire frío como un presagio de peligro. Elías se detuvo repentinamente y miró hacia un punto más allá de la nieve. Allí, debemos esperar, primero, escuchar, conocer. Su voz era firme, y Clara entendió que no era solo cautela, era instinto. Memoria recuperada que lo guiaba hacia decisiones precisas incluso cuando su mente aún estaba fragmentada. Se agacharon tras un conjunto de rocas cubiertas de nieve, observando un grupo de figuras que se movían en la distancia. Sus siluetas eran oscuras y rígidas, pero su presencia transmitía un orden militar, un propósito calculado. No hablaban, no necesitaban. Parecía que cada movimiento estaba coordinado por alguien que conocía cada paso de Elías. Clara contuvo la respiración mientras Elías señalaba discretamente con un movimiento de la mano. No, podemos enfrentarlos, aún, debemos ganar tiempo, debo recordar, más. Sus palabras eran fragmentadas, pero la autoridad en su tono no dejaba lugar a dudas. Él sabía que cada segundo contaba. La sensación de que su mundo se había transformado completamente en algo peligroso, desconocido, y fascinante al mismo tiempo, la abrumaba. Cada instante podía significar vida o muerte, y sin embargo había una extraña emoción, un vértigo que la mantenía alerta, consciente de cada detalle de la nieve, del viento, de la sombra que podía surgir detrás de ellos en cualquier momento. La noche avanzaba y las figuras en la distancia parecían moverse con mayor rapidez. Clara comprendió que no tenían mucho tiempo. Quedarse significaba enfrentarse a un enemigo invisible pero letal. Elías comenzó a caminar nuevamente, llevando a Clara por un sendero apenas visible entre los árboles. Conozco un lugar protegido, allí podremos planear, descubrir quién realmente soy y por qué me dejaron. Sus palabras eran entrecortadas. Pero cada fragmento transmitía un peso enorme de secretos que Clara apenas podía imaginar. Tras horas de caminar, llegaron a una pequeña construcción oculta en el bosque, camuflada por la nieve y el follaje. Elías examinó rápidamente los alrededores antes de abrir la puerta de metal que parecía haber sido enterrada parcialmente por el tiempo. Dentro, la estructura estaba vacía, fría, pero intacta, un refugio temporal que prometía algo de seguridad. Clara sintió un alivio momentáneo, pero no duró mucho. La sensación de que alguien los había seguido hasta allí creció con intensidad. Cada sombra dentro de la habitación parecía contener la amenaza que los acechaba, como si la misma oscuridad los vigilara. Mientras Elías se recostaba, su mirada se perdió en un punto invisible frente a él. Debo recordar todo, antes de que ellos encuentren, murmuró, y Clara comprendió que no solo luchaban contra enemigos externos, sino contra el tiempo y la memoria misma. Sus palabras se convirtieron en un hilo de misterio que los ataba a un pasado desconocido, un pasado que había decidido alcanzarlos incluso en la nieve y el silencio del bosque. Cada símbolo, cada documento,
Cada fragmento de memoria era una pieza de un rompecabezas que podría cambiarlo todo si lograban unirla a tiempo. Clara comenzó a examinar nuevamente los cuadernos y los mapas que Elías había traído consigo. Había rutas, nombres de lugares, fechas que parecían imposibles, y símbolos que ahora cobraban un significado más claro al verlos en conjunto con las marcas en la cueva y en el cobertizo. Cada página era un mensaje codificado, una advertencia, y Clara comenzó a darse cuenta de que su rol no era solo seguir a Elías, estaba destinada a ayudarlo a reconstruir su pasado y proteger un secreto que, si caía en manos equivocadas, podía tener consecuencias devastadoras. La noche se alargó, y con cada hora que pasaba, la presión aumentaba. Elías parecía fragmentado, pero también más consciente de sí mismo, más capaz de guiar a Clara a través del laberinto de sombras y secretos que los rodeaba. Si fallamos, todo estará perdido, dijo en un murmullo, y su mirada se encontró con la de ella, cargada de una intensidad que hizo que Clara comprendiera el peso de la responsabilidad que compartían. No era solo su vida la que estaba en juego, era algo mucho más grande, un misterio que había sobrevivido siglos y que ahora dependía de ellos. De repente, un sonido distante rompió la quietud de la noche, un crujido de ramas, el roce de botas sobre la nieve. Elías se puso de pie de inmediato, sus sentidos alertas, sus movimientos precisos y rápidos. Vienen, debemos actuar, ahora, dijo, y Clara sintió un miedo profundo mezclado con una adrenalina imposible de contener. Cada segundo contaba, y mientras las sombras se acercaban, comprendió que la verdadera prueba apenas comenzaba. Lo que empezó como un rescate en la nieve se estaba transformando en un enfrentamiento con secretos antiguos, enemigos invisibles y la propia identidad de Elías, que parecía más un misterio que un hombre. El aire estaba cargado de tensión mientras Clara y Elías avanzaban a través del bosque cubierto de nieve. Cada sombra parecía moverse con vida propia, y el crujido de las ramas bajo sus pies resonaba como un tambor que anunciaba la llegada de algo ineludible. Elías se movía con precisión, como si recordara caminos secretos que nadie más podía conocer. Cada gesto suyo transmitía autoridad y un conocimiento profundo que desafiaba toda explicación. Clara lo seguía sin vacilar, aunque su corazón latía con fuerza, consciente de que cada instante podía ser decisivo. Finalmente, llegaron a un acantilado que se abría hacia un valle oculto, un lugar que parecía existir fuera del tiempo. Allí, bajo la luz mortecina de la luna, Elías se detuvo y respiró hondo. Aquí es donde todo termina, o comienza, murmuró, y sus ojos brillaron con una intensidad que dejaba entrever fragmentos de recuerdos largamente enterrados. Clara lo miró, intentando descifrar el misterio que emanaba de él, y por primera vez entendió que no solo estaban huyendo. Estaban a punto de enfrentarse al corazón del secreto que había perseguido a Elías desde antes de que siquiera naciera. En el valle oculto, entre las sombras de los árboles y la nieve acumulada, apareció un antiguo edificio de piedra, casi cubierto por la vegetación y el tiempo. Elías lo reconoció de inmediato y su rostro se transformó, mostrando una mezcla de miedo, respeto y determinación. El archivo, todo lo que buscan, todo lo que soy, está allí. Sus palabras fueron un susurro cargado de poder, y Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Lo que parecía un simple refugio era en realidad la clave de una historia milenaria, un misterio que podía cambiar la manera en que el mundo percibía la verdad y el poder. Mientras se acercaban al edificio, las sombras del bosque se hicieron más densas y un silencio absoluto se apoderó del aire. Clara sentía que los ojos invisibles que los habían seguido desde el principio estaban allí, observando, midiendo cada movimiento. Elías, con cada paso, parecía recuperar más de sí mismo, su memoria volvía en destellos, fragmentos que le revelaban nombres, fechas, y alianzas que habían permanecido ocultas por generaciones. Su presencia ya no era la de un hombre perdido, era la de alguien destinado a cumplir un papel que trascendía su propia existencia. Al entrar en el archivo, Clara quedó asombrada. Las paredes estaban cubiertas de estanterías antiguas, llenas de pergaminos, mapas y documentos que parecían contener secretos olvidados por siglos. Elías avanzó con reverencia, tocando los tomos y susurrando nombres que Clara no conocía, pero que resonaban con un poder inaudito. Aquí, todo comienza o termina, según lo que hagamos, dijo, y por un instante, la fragilidad de aquel hombre se desvaneció, revelando la magnitud de lo que siempre había sido, un guardián del conocimiento prohibido. Un hombre que había sido colocado en la nieve como si fuera un tablero de ajedrez, esperando a que alguien como Clara lo encontrara. De repente, un ruido sordo quebró la quietud. Las figuras que los habían perseguido desde el principio emergieron de entre los árboles, sombras envueltas en negro,
ojos brillantes que reflejaban la fría luz de la luna. Clara y Elías se miraron, y sin palabras comprendieron que el momento decisivo había llegado. No había margen para errores, no había escapatoria. Lo que comenzó como un rescate en la nieve se había convertido en una batalla por la verdad, por la memoria, y por un poder que muchos deseaban controlar a cualquier precio. Elías avanzó primero, con pasos seguros, como si cada movimiento estuviera calculado desde hace siglos. Clara lo siguió, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo. Cada palabra que él pronunciaba ahora tenía peso, cada gesto era una instrucción silenciosa. La lucha no era solo física, era mental, espiritual, un enfrentamiento entre aquellos que deseaban que la historia permaneciera oculta y aquellos que buscaban revelarla. Clara comprendió que ella también tenía un papel vital. Sin su intuición, su coraje y su capacidad de confiar, todo estaría perdido. El enfrentamiento fue intenso, pero breve. Las sombras, aunque numerosas y peligrosas, no podían igualar la determinación de Elías ni la convicción de Clara. Con cada segundo, el archivo parecía despertar, como si los secretos que guardaba lo protegieran a él y a su acompañante. Documentos antiguos se abrieron, mapas revelaron caminos ocultos, y símbolos que habían parecido incomprensibles cobraron significado ante los ojos de quienes sabían cómo interpretarlos. Era un triunfo silencioso, pero definitivo, el conocimiento estaba a salvo, y con él, la verdad que Elías había guardado toda su vida. Cuando la última sombra desapareció entre la nieve, un silencio solemne envolvió el valle. Elías se giró hacia Clara, su mirada ahora clara y profunda, libre de la confusión que había marcado sus primeros días juntos. Gracias, por encontrarme, por confiar, dijo con voz firme, y por primera vez, hubo paz en su tono. Clara, con lágrimas contenidas, comprendió que el viaje que habían compartido no solo había salvado a un hombre, había desenterrado secretos que el mundo necesitaba conocer, revelando la fuerza del valor, la memoria y la conexión humana. La nieve comenzó a ceder ante los primeros rayos del amanecer, iluminando el archivo y el valle con una luz cálida y etérea. Clara y Elías salieron juntos, sabiendo que aunque la tormenta había pasado, el mundo seguiría siendo peligroso, pero también lleno de oportunidades. Cada paso que daban ya no estaba marcado por la incertidumbre, sino por la certeza de que habían cambiado algo profundo, habían sobrevivido a la traición, al misterio y al olvido, y ahora portaban un conocimiento capaz de transformar vidas y destinos. Mientras el sol ascendía sobre las montañas, Clara miró a Elías y vio en él no solo al hombre que había rescatado de la nieve, sino a alguien que había renacido, completo y consciente. Un guardián de secretos que ahora compartían juntos. La historia que comenzó con un acto de compasión había culminado en una revelación majestuosa, una mezcla de peligro, misterio y triunfo humano que dejaba en claro que incluso en la noche más fría, la luz de la verdad podía prevalecer. Y en ese instante, entre la nieve y la luz naciente del amanecer, ambos supieron que nada volvería a ser igual, el mundo que conocían había cambiado. Y ellos estaban destinados a escribir su futuro con cada decisión que tomaran a partir de ese momento.